nuestra identidad. Nosotros tenemos que ver cómo Dios nos ayuda a estar en lugares específicos, en momentos específicos, donde mostramos nuestra integridad. Vamos a ver este video. Adelante, señor Martínez. Siéntese. Gracias, señor. Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien? Agradezco estar aquí. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17, Sí, pero quiere que escriba 16. sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, sí. Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí, pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista, pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común. Mostramos en este video algo interesante, que la vida del cristiano, la integridad del cristiano no tiene precio. Podrían quitarnos el empleo, podríamos perder otras cosas que nos gustan, pero lo más importante es mantener firme nuestra fe, en quién hemos creído, hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo. Eso es integridad. No es solamente decir que somos creyentes y vivir en este mundo caminando como los demás que no tienen esperanza. Debemos estar dispuestos a pagar el precio de nosotros ser creyentes, adoradores de un Dios vivo, de Dios a quien servimos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos permites usar tu palabra para poder mostrar la verdad de la integridad cristiana. Guíanos en todo, Señor. Tu
manos nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en un mundo de concesiones. Concesiones quiere decir que comenzamos a ceder cosas para poder alcanzar otras. Comenzamos a aflojar cosas, decimos, bueno, yo puedo hacer esto para poder alcanzar lo mejor que yo quiero, lo que yo puedo. Esta sociedad está llena de este tipo de cosas, está buscando la manera de meterle el pie a aquellos que están más altos para ellos poder tomar la posición de esas personas. Vivimos en un mundo de concesiones y todo esto nos recuerda que a pesar de que todo el mundo está caminando en este estilo de vida, nosotros no somos así. Hermanos, no podemos ser así. Las Escrituras nos muestran que somos diferentes, que estamos en una posición diferente. El mundo le llama a lo bueno malo y a lo malo le llama bueno. Usted ve que todo lo que vemos en la televisión está plasmado, está lleno de cosas que decimos, pero ¿cómo es posible que sigamos enseñando estas cosas? ¿Cómo nuestros hijos van a crecer viendo todo este tipo de cosas? Si nosotros como padres no tomamos la iniciativa y comenzamos a enseñar las Escrituras a nuestros hijos desde pequeños, cuando ellos se enfrenten a este mundo en el cual vivimos, no van a poder enfrentarlo con integridad. La integridad se enseña desde niño. Mostrarle al niño lo que es para la gloria de Dios, cómo vivir para Él, decir la verdad todo el tiempo, no robar, como dicen las Escrituras, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Debemos enseñarlo a nuestros hijos. Porque cuando no lo hacemos, entonces caemos en el error de poder vivir, de caer en el error de vivir esa vida que el mundo está viviendo. Dice Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 9, verso 4, dice: y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad. Dios le está diciendo a Salomón, su hijo, el hijo de David, quien estaba heredando el reino de Israel. Dios le está diciendo: si tú andas como anduvo tu padre, yo estaré contigo en integridad. Y eso es importante, hermano, que aprendamos a acercarnos a Dios de una manera íntegra, de mantener su palabra como dice las Escrituras, de no cambiar ningún sentido de ella. Porque cuando comenzamos a cambiarla es porque queremos conseguir algo que sabemos que Dios no está aprobando, que Dios no aprueba. La filosofía de hoy es alcanzar nuestros objetivos sin importar los medios. Eso dice el mundo. Cuando usted va a una reunión de vendedores, lo primero que dicen: logren su objetivo, no importa, hagan lo que hagan lo que sea, pero háganlo. Así piensa el mundo. Y nosotros los creyentes, miren lo que dice el Salmo 101, Salmo 101, verso 6. Mis ojos estarán siempre sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. Dios está buscando hombres fieles, hombres que no van a tener concesiones, hombres que van a decir: yo voy a hacer la voluntad de Dios por encima de lo que pueda pasar. Hombres y mujeres que puedan poner a Cristo en primer lugar en sus vidas. Cuando llegan, vamos a ver en la sociedad que vivimos, por ejemplo, los políticos, los empresarios, los vendedores, los estudiantes, en todos los aspectos de nuestra sociedad,
Hace falta que haya hombres íntegros. Hace falta que haya hombres que no hagan concesiones para poder lograr, conseguir cosas para ellos. Dios demanda de esta sociedad hombres que busquen su rostro. Porque la integridad no viene solamente porque yo hago lo correcto, yo hago esto, yo hago lo otro. Si no tenemos un corazón doblegado ante los pies de Cristo, no vamos a hacer lo que la Biblia enseña. No vamos a ser íntegros a cumplir sus mandamientos. Lo mismo sucede en toda la etapa, los negocios, la vida en que vivimos, la sociedad en que vivimos está permeada de cosas que nos manda, nos invita a hacer lo malo. Usted está con un grupo de colegas trabajando y le dicen, tú no estás en eso porque nosotros vamos a beber y tú te vas a quedar. Tú no sabes lo que es gozar la vida. Estamos viviendo concesiones, tú puedes beberte un poquito, no hay problema. Y cuando te lo bebes le dicen, mira cómo lo hacen los cristianos. Lo primero que te señalan son ellos, porque no conocen lo que es ser íntegro. Hermanos, nos pueden llamar como nos llamen, pero podemos decir, como dijo Josué, mas yo y mi casa serviremos a Jehová, al Dios vivo. Nosotros no estamos aquí para agradar a los hombres. Nosotros estamos aquí para agradar a Dios y servirle a Él con todos nuestros corazones. Es a Él que debe darle la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Lo decimos de la boca a veces, pero en las pruebas nos olvidamos. Pensamos más en las cosas materiales que en Dios. Hermanos, no podemos servir a dos señores. Debemos servir a Dios o a las riquezas. Como resultado, la gente entonces aprende a mentir, a engañar, a robar, a esconder la verdad. Y esto es importante porque si nosotros como creyentes hacemos eso, estamos diciéndole al mundo que lo que la Biblia enseña no es verdad. Sin embargo, cuando somos fieles a su palabra y nuestra integridad está intacta delante de Dios, cuando hablamos de parte de Dios, la gente entiende que es Dios que está hablando. Porque no estamos mintiendo, no estamos engañando, no estamos robando. Proverbios capítulo 28, verso 6 dice, mejor es el pobre que anda en integridad que el que es torcido, aunque sea rico. Y me llama la atención porque el texto dice, aunque sea rico, como diciendo, eso no es nada. Eso no es nada. Hermano, las riquezas son una piedra en el zapato para el ser humano. Yo leía en mis devocionales, yo leo 5 capítulos diarios, todos los días. Y en uno de mis devocionales, estando leyendo a Jeremías, decía el texto, no te afanes por hacerte rico. Deja eso. Olvídate, oye, echa hacia atrás ese pensamiento. En otras palabras, Dios está diciendo, el buscar las riquezas no es malo, pero el poner tu corazón en ellas te van a torcer de Dios. No te van a acercar a Dios. Te van a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a dedicar más tiempo a esas cosas. En resumen, hacer lo que sea necesario para obtener lo que quieres. De esa manera, el acomodo se convierte en un estilo de vida. Eso éramos nosotros antes. Tratábamos de buscar todas estas cosas. Mentíamos, robábamos y hacíamos concesiones para lograr lo que queríamos. Pero ¿saben cuál es la idea que Dios está planteando? Dios está planteando de que dejemos esas cosas y confiemos en Él.
Hermanos, a veces nosotros queremos ayudar a Dios en alguna de nuestras de las cosas que queremos hacer. Señor, yo necesito tal cosa, y comenzamos y le pedimos al Señor, pero ya estamos amarrando todo. Ya le estamos diciendo a la gente, mira, tenemos que hacer esto, aquello, lo otro. Esa no es la forma de Dios. La forma de Dios es esperar en Él, confiar en Él. Él te va a dar lo que Él quiere que sea mejor para ti. Pero para eso tenemos que serle fiel. Desgraciadamente la iglesia, o muchas iglesias, esta filosofía ha invadido todas las iglesias prácticamente. Como la tolerancia operante en nuestra sociedad, la iglesia quiere hacer lo mismo para alcanzar a los pecadores. Estamos viendo en este mundo que ya la gente, los predicadores le tienen miedo a hablar del pecado para que la gente no se ofenda. Estamos viendo en este mundo que la gente, los predicadores, están cohibidos de hablar de otra cosa que no sea del amor, de las cosas buenas, de que Dios es bueno, de que no te preocupes, que eso no es nada. Y un hermano peca y todo el mundo va, ay, mira, es verdad. No es así, hermanos. Usted pecó, usted debe reconciliarse con su Señor. Si no hay una confrontación con la palabra de Dios, si no hay una persona que dedique su vida para Dios, la gente no se va a convertir. ¿Por qué? Porque para enfrentar el pecado tenemos que confrontarlo. Y la única manera de confrontarlo es decirle: usted es un pecador. Usted anda conforme a las cosas de este mundo, a lo que el diablo está enseñando en este mundo. Pero la palabra de Dios dice que Dios va a llamar a todos aquellos que se arrepientan. ¿De qué? De todos nuestros pecados. Tú y yo somos pecadores. Tú y yo somos pecadores. Querido amigo, si tú viniste aquí y dijiste: ¿qué es esto? Todos somos pecadores, porque si no te decimos la verdad, entonces nunca vas a venir a los pies de Cristo. Y muchas iglesias están llenas de personas que están haciendo concesiones, menos integrándose en su vida o derramando su vida a los pies de Cristo. Porque no han entendido la verdad, ignoran las Escrituras. La palabra de Dios, en vez de mantenerse firme en el Evangelio y de ofrecerle así al mundo una versión suavizada de lo que es el Evangelio, la gente puede venir por emoción y a las 3 semanas se va otra vez al mundo. Y usted dice: ¿qué pasó? Es una emoción fugaz. Pero cuando el Espíritu Santo toca el corazón de una persona, esa persona es sellada con el sello del Espíritu Santo y el Señor lo protege, lo cuida hasta la venida de Cristo. Es así, hermanos. Tenemos que examinar nuestros corazones y ver en qué lugar nos encontramos. El propósito de este estudio es que seamos nosotros todos capaces de responder esta pregunta del Salmo 15, versículo 1 y versículo 2, así como David respondió esa pregunta. El Salmo 15, versículo 1 y 2 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿quién morará en tu monte santo? Y hace la respuesta al final: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Integridad, justicia, verdad. Integridad, justicia y verdad. Esas son las 3 cosas que definen al creyente. Debemos mostrar a Cristo de esta manera en este mundo en que vivimos. Un mundo mentiroso, un mundo que le falta integridad, un mundo que está lejos totalmente de Dios. Y nosotros podemos y tenemos hablar a este mundo de una manera
diferente. La justicia hace falta en esta sociedad. Mostrar a Cristo con nuestra integridad también y hablar la verdad. Hermanos, a veces nosotros no hablamos mentiras sin darnos cuenta. Le decimos al niño: mira, mi hijo, tú debes decir la verdad. Y le corregimos al niño: mira, eso no se dice, mira aquello, lo otro. Y cuando suena el teléfono le decimos al niño: si es a mí, dile que yo no estoy aquí. Destruimos todo lo que por tiempo hemos estado trabajando con ese niño, diciéndole: tú puedes decir mentira en algunos momentos. Eso es falta de integridad. Hermanos, si le decimos a nuestros hijos lo que las Escrituras dicen, por el amor de Dios, no hagamos lo contrario, porque entonces destruimos todo lo que edificamos con ellos. Hay una anécdota, la vida de un hermano llamado Eric Linder, un joven inglés cristiano. Era un atleta de alto rendimiento, corría en atletismo para las Olimpiadas de 1924. Este joven estaba practicando para ir a los Juegos Olímpicos y se entera cuando le dicen: la carrera que tú vas a correr va a ser los domingos en la mañana. Y él escribe al Comité Olímpico diciendo: señores, yo no voy a correr en las Olimpiadas. Le pregunto: ¿pero por qué? Porque yo no voy a correr el día del Señor. La Olimpiada, el Comité Olímpico de Inglaterra dijo: y ahora, este es uno de los mejores hombres que tenemos para esa carrera. ¿Qué vamos a hacer? Y dice uno de ellos: pero espérate, puede correr los 400 el sábado y así puede ir a la iglesia el domingo. Y cuando se le dijo eso, él dijo: bueno, pues está bien, voy a practicar para los 400. Y mientras él iba practicando, se dio cuenta que los 400 era la carrera que a él le gustaba. Y cuando llegó ese sábado y compitió, no solamente ganó ese día el primer lugar, no solamente ganó una medalla ese día, rompió un récord olímpico ese día, porque Dios premia a aquellos que le honran. Dios premia la integridad del creyente. Dios premia a aquel que permanece firme ante la palabra de Dios. Dios está dispuesto a honrar la integridad de sus hijos. Dios honra al espíritu fiel. Hermanos, seamos fieles a Él. Si no hemos estado haciéndolo así, todos los días, levántese diciéndole al Señor: Señor, yo quiero hoy serte fiel. Dame la fuerza para hacerlo. Y hágalo una a la vez. Cuando alguien viene y le dice una mentira, que diga una mentira, usted dice: mira, lamentablemente yo no. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos y nos deslizamos para hacer lo que no debemos de hacer, entonces se vuelve una práctica en nuestras vidas y creemos que hasta bueno es. Y eso es peligroso. Imagínate cómo nos verá el mundo a nosotros si vieran que nosotros actuamos igual que ellos. Si nosotros vemos al vecino que nos maltrata, que hace de todo, y en vez de orar por el vecino, comenzamos a pelear con el vecino también y a discutir con el vecino. Más bien oremos por él, para que el Señor nos acerque a él o a ella, para que ellos puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Proverbios capítulo 2, verso 7 dice: Él reserva la propiedad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. Dios promete estar con nosotros, hermanos, no es una cuestión casual. Dios está diciendo: si tú me eres fiel, yo prometo estar contigo. Si tú me eres fiel, yo prometo ser tu escudo protector. Dios está dispuesto a protegerte.
Dios está dispuesto a estar ahí contigo. La pregunta en esta mañana, después que hemos estado hablando muchísimas veces y le hemos dado algunos tópicos, es: ¿qué es la integridad? La integridad es un estado de una cosa que tiene todas sus partes, no le falta nada, está completa. Y la Biblia dice que somos completos ¿en quién? En Cristo. No nos falta nada porque Cristo está con nosotros. No nos falta nada porque Él está dispuesto a estar con nosotros en todas nuestras facetas de la vida. Dios está ahí con nosotros. Es una cualidad de una persona íntegra, recta, honesta, justa, como vimos en el texto. Es hacer lo correcto, aunque nadie o cuando nadie te esté viendo. Y ahí es donde se manifiesta la integridad. No es que aquí todo el mundo es íntegro porque estamos en la iglesia y hacemos cualquier cosa y lo hacemos correcto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tú sales de la iglesia y te vas a tu casa? ¿Qué pasa cuando estás en el trabajo? ¿Qué pasa cuando estás en un examen y comienzas a ser chivo? ¿Qué pasa cuando tú deberías estudiar y no estudiaste porque tú dices: yo dependo del Señor, no voy a estudiar, voy a pasar el examen? Dios espera de nosotros que seamos fieles, que guardemos su palabra. Hay un viejo refrán que dice: todo hombre tiene su precio. ¿Cuál es tu precio delante de Dios? O delante de los hombres, podríamos decir. ¿Cuál es tu precio? Tenemos todas nuestras normas morales que son válidas solo mientras convienen. Mientras nos conviene, si no conviene me cambio como el camaleón. Si no conviene a nuestros objetivos personales. Y estamos dispuestos a poner a un lado nuestro deseo en favor de una norma que afirmamos creer. Podemos nosotros decir: mira, Señor, tu palabra dice esto, pero esto me conviene más. La historia de la iglesia abunda de personas que se negaron o que negaron su fe en la palabra de Dios, negociaron o hicieron algo indebido en vez de hacer lo correcto. Mientras se hallaba de pie, en este caso positivamente correcto, mientras se hallaba de pie la dieta de Wolf y se le ordenaba que se retractara de sus escritos si no quería perder la vida, Martín Lutero no negó a Cristo, se mantuvo firme. Las escrituras dicen eso, y yo no tengo por qué decir que no lo dice, porque ahí lo dice. Dos hombres, Hugo Latimer y Nicolás Reiler, dos reformadores ingleses, fueron quemados en la hoguera por creer en Cristo. Esos hombres que vimos, esa historia de algunos hombres fieles, representan a la gente que no pueden comprarse. Representan a las personas que son tan íntegras que prefieren morir, pero no van a claudicar en su fe. Son personas que están dispuestas a dejarlo todo por Cristo. Hermanos, eso es la integridad. El Señor demanda hoy más que nunca de que ese tipo de creyente, el costo de hacer concesiones quede a un lado y nosotros hagamos la voluntad de Dios. Tenemos que doblar nuestras rodillas delante del Señor y decirle: Señor, hazme una persona íntegra delante de ti. Hay una gran falta en la iglesia hoy de hombres que se aferren a las conversiones bíblicas, que se aferren a lo que dicen las escrituras. Muchos que, llamándose cristianos, se ufanan de sus normas morales y alaban su recto carácter, pero abandonaron sus convicciones cuando vienen y presentan una situación difícil en su vida, que son beneficiosas para ellos, y dejan
la palabra a un lado. Quizás algunos de nosotros reconozcamos algunas de estas situaciones que voy a presentar. Personas que se dicen creer en la Biblia, pero asisten a una iglesia donde la Biblia no se enseña. Explíqueme eso. Yo no lo entiendo. Allá no se enseña la Biblia. Usted ve criticando a su iglesia de que ahí no se estudia la Biblia, pero ellos siguen ahí. Es una contradicción totalmente. Personas que están de acuerdo en que el pecado debe castigarse, pero no si esos pecados son cometidos por ellos mismos, por sus hijos. Es otra cosa. Tenemos que tener cuidado. Personas que se oponen a la deshonestidad y a la corrupción hasta que debe confrontar a su jefe y arriesgarse a perder su trabajo, como vimos al principio. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Personas que son honestas hasta que un pequeño acto de deshonestidad les arroja dinero en la cara. ¿Cuánto? Como decíamos al principio, ¿cuál es tu precio? ¿Cuánto cuesta tu integridad? Dice Job capítulo 31 verso 6: sea yo pesado en balanza de justicia y Dios conozca mi integridad. Cuando yo leí ese texto me puse a reflexionar. Digo, Dios mío, sea yo pesado en balanza, pero quien la está pesando es Dios. Hermanos, se dan cuenta que delante de Dios nosotros nos vemos como un polvo que está volando en la calle, que no tenemos nada y estamos en bancarrota sin Dios. Pero cuando Dios pesa en balanza nuestras vidas, nos damos cuenta que estamos en pecado delante de Dios, que no somos tan perfectos como nosotros nos pintamos, que Dios pesa en balanza nuestras vidas. Querido hermano, Dios pesa en balanza tu vida, porque Dios conoce nuestra integridad. Por eso, hermanos, tenemos que examinar nuestros corazones. Los hermanos que estaban en Roma en aquellos tiempos, que muchos fueron quemados para alumbrar la ciudad. Nerón mataba a los cristianos para poner un poste de luz para alumbrar la ciudad. Los llevaba al Coliseo y ellos le decían en el Coliseo: echa atrás lo que tú crees. Y ellos decían: no, yo sigo creyendo en Jesucristo. Y morían con manos en la boca de los leones. Pero ellos lo hicieron porque tenían una convicción tan alta de ser hijo de Dios, que su vida no era valiosa. Eso fue lo que enseñó Pablo. Eso fue lo que Pablo le enseñó a sus discípulos. Y lo vamos a ver más adelante. Lamentablemente, estas concesiones son excepciones. No son excepciones, sino que se han convertido en la regla en la vida cotidiana. Las escrituras están llenas de personas que comprometieron sus convicciones, entre ellos algunos grandes hombres de Dios en las escrituras. Adán, por ejemplo, comprometió la ley de Dios cuando Dios le dijo: no coma de ese árbol. Y Adán no solamente comió a su esposa, sino que comió a Adán también y perdió el paraíso. Abraham comprometió la verdad mintiendo acerca de su esposa, de Sara, y casi perdió a su esposa. Sara comprometió la palabra de Dios y envió a Abraham a Agar y dijo: toma mi sierva. Y entonces, ¿saben lo que pasó con eso? ¿Por qué? ¿Qué pasó después de eso? Que Dios, ella destruyó la paz en el Medio Oriente, porque los árabes que están ahí son hijos de Ismael. Y se viven matando con los judíos por una desobediencia. Moisés comprometió la orden de Dios. Dios le dijo: habla a la peña. Y Moisés se desesperó y le dio tremendo tablazo, porque fue con una
vara y desobedeció. ¿Qué pasó con Moisés? No entró a la tierra prometida por desobedecer la palabra de Dios. Vemos estos ejemplos que podríamos seguir, pero son muchos, pero solamente vamos a ver algunos ejemplos. Proverbios capítulo 10, versículo 9 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será descubierto. Todo lo que el hombre guarda un día será puesto en evidencia. Dios lo hará evidente, lo sacará a la luz. Pero el que anda en integridad no hay por dónde entrarle, porque no tiene donde la gente pueda tomar para hablar de él. ¿Se recuerdan a Daniel? Andaban buscando en qué podemos hacer que Daniel caiga. Vamos a ver sus debilidades. Y no encontraron ninguna. El hombre era íntegro delante de Dios. No podían encontrarla. Hasta que se dieron cuenta que el hombre oraba 3 veces al día, como lo hacían todos los judíos. Y ahí fue donde trataron de destruirlo. Pero mostró Daniel con eso su integridad. Él prefería morir en el foso de los leones, pero no va a echar atrás lo que ya Dios había puesto en su corazón. Hermanos, eso es integridad pura. Eso es integridad del corazón del creyente. Estos ejemplos me traen a la mente 2 observaciones. En primer lugar, en cada caso, el efecto de la consecuencia fue perder algo valioso a cambio de algo temporal que no satisface. Esto es contrario a lo que pasa en nuestras vidas. Cuando Cristo vino a nosotros recibimos algo valioso y el Señor sacó de nosotros la podredumbre que estaba en nosotros, que es el pecado. Dios te va a dar a ti algo valioso cuando entregas tu vida a Él, porque Él escribirá tu nombre en el libro de la vida y estarás eternamente con Él. Dios ha puesto algo valioso en nosotros. En segundo lugar, nótese lo que se comprometió en cada uno de esos ejemplos, o la palabra de Dios, o un mandato divino, o una convicción acerca de Dios. El verdadero precio de la concesión, de permitir que las cosas pasen, es rechazar la palabra de Dios. Si hacemos algo que sabemos que Dios dice que no se hace, estamos haciendo una concesión, y eso es diabólico. Debemos tener entonces unidad e integridad doctrinal en las Escrituras. Antes que la iglesia pueda cumplir con el deseo, con el ideal de Dios en cuanto a ella en este mundo, todos los creyentes deben consagrarse a la integridad doctrinal. Que todos podamos creer lo que dicen las Escrituras. Es como aquella historia que Dios dijo de aquel hombre que estaba haciendo su casa sobre la arena. Cuando no tenemos un buen fundamento en la vida cristiana, cuando no estamos indagando en las Escrituras, podemos estar cavando una gran casa en la arena. Y cuando vienen los vientos, cuando vienen las dificultades, va a haber una gran ruina en esa casa. El texto también dice que si edificamos sobre la roca firme, si estamos basando nuestras vidas no en fundamento arenoso, humanamente hablando, sino en la roca inconmovible que es Cristo, entonces nosotros vamos a tener una vida en los momentos difíciles aferrados a nuestra roca. Nos aferramos a Cristo, que es el único que puede darnos esperanza, y una esperanza viva. Dice Efesios capítulo 4, versículo 12. Pablo no se refiere en este texto, el apóstol Pablo corroboró cuando dijo que uno de los papeles del pastor maestro es la edificación del cuerpo de Cristo hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Y por fe en este texto Pablo no se refiere al acto de creer o de la obediencia, sino al cuerpo de la verdad cristiana, a las Escrituras literalmente, la doctrina bíblica.
La fe es el contenido del Evangelio en su más completo, en su forma más completa. El Señor quiere que su iglesia esté unida sobre la base de la verdad de la palabra de Dios. Jesús oró en el Juan capítulo 17, verso 17 al 21. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados de la verdad, en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Hermano, lo que unifica al hombre es la palabra de Dios. ¿Se recuerdan que entre los discípulos del Señor había un tirapiedra, una gente revolucionaria que quemaban goma? No quemaban goma en ese tiempo porque no había, pero hacían de todo. Y uno de ellos era un cananista y el otro era un publicano que le cobraba impuestos al pueblo y le robaba al pueblo. ¿Y qué fue lo que unió a estas dos personas? Que uno era defensor de los judíos y el otro era enemigo de los judíos. Lo que unió a esas personas fue Cristo. Su palabra los unió. Eso es lo que Cristo ha hecho en esta iglesia. Ha unido a mucha gente de diferentes clases sociales, diferentes situaciones en las cuales nos encontrábamos. El Señor, por su palabra, nos rescató y nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y nos unificó en un solo cuerpo, que es su iglesia. Hermanos, eso ha hecho Dios con nosotros. El Señor nos ha santificado. Pablo quiere decir que la unidad no es posible sino con el resultado de la santificación de los creyentes en la palabra de Dios, en la verdad. La persona que, llamándose cristiana, que abandona o menosprecia las doctrinas cruciales de las Escrituras, que yo escuché decir que Cristo realmente no murió, sino que estaba suspendido. Hay una ideología ahora, y que duró los 3 días, y que parece que alguien lo estaba operando para sanarlo. Pero ¿y qué es esto? La Biblia dice que Él murió, y no solamente murió de una manera de que la gente se dio cuenta que murió, porque al traspasarle la lanza a Cristo salió agua, y el corazón tiene agua dentro de él, bombeando sangre, pero también bombea el agua que van a los pulmones y que se irriga por todo el cuerpo. Y cuando la Biblia dice que tenía sangre, que salió sangre y agua, estaba diciendo su corazón fue destrozado en ese momento. Él murió literalmente. Y no había una probabilidad humana de que el Señor se levantara en ese momento, decía la gente. No puede ser. Pero al tercer día Cristo resucitó para gloria de Dios el Padre. Y nosotros glorificamos a Cristo y entendemos esto. Pero una persona que rehúsa creer en Cristo o que rehúsa creer en el Espíritu Santo es una persona que no va al reino de los cielos. Una persona que vaya a la iglesia porque no cree en la seguridad de la salvación, o que no cree en Jesucristo, que no cree en el Espíritu Santo, nunca creyó. Nunca creyó. La verdad de Dios no está fragmentada de que vamos a identificar esta parte, nada más cositas que nosotros queremos coger. La verdad de Dios es completa. No le falta nada. No le agregues nada, porque no vas a hacer cambios en las Escrituras. Dios es el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo puede. ¿Y por qué cuestionar al Dios Todopoderoso? A mí me llama la atención que una vez le preguntamos a Carballosa: hermano Carballosa, ¿qué usted cree de esta gente que vemos ahora como que están creyendo otras cosas? Dice: yo tengo 40 años creyendo lo mismo que yo estudié hace 40 años. Yo estudié las Escrituras, y
y sigo creyendo lo que ella dice. No cambiemos, hermanos, porque los vientos de doctrinas andan de aquí para allá, pero si permanecemos firmes en nuestra roca inconmovible y en la doctrina que Dios ha enseñado de verdad, nosotros podemos estar seguros que estaremos firmes. 1 Timoteo capítulo 3 verso 15. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pablo establece la misión de la iglesia como una imagen de las columnas de los templos de aquella época. Eran grandes columnas de piedra que sostenían un tremendo tejado y un techo también bien pesado. Y Pablo está usando esta imagen de esas columnas de los templos antiguos, del mismo modo en que esos pilares aguantaban el enorme tejado del templo. La iglesia ha de ser un testimonio para la sociedad en que vivimos, un testimonio fiel a las Sagradas Escrituras. La iglesia ha de ser ese testimonio de la verdad de Dios. Esa es la misión de nosotros como iglesia en este mundo. Esa es la misión, querido hermano. Tu misión y mi misión es esta: presentar a Cristo, no solamente con palabras, sino con el testimonio, con nuestras vidas, con lo que hacemos, con la integridad. Dios espera eso de nosotros, una comunión íntima con Él. Hay un aspecto de la salvación que es igualmente vital: su nueva relación con Jesucristo. Esta es la relación que debe valorar por encima de todas las demás relaciones importantes. La comunión íntima con su Señor y Salvador. Lo que te fortalece en las Escrituras, te fortalece porque es poder de Dios. Y también el acercarte a Cristo todos los días. Hermano, ¿cuántas veces te has acercado al Señor y has tenido una relación estrecha con Él? Una comunión íntima con la persona de nuestro Señor Jesucristo, y los maravillosos beneficios también que puede traer esa unión contigo. Una comunión íntima, Filipenses capítulo 3 verso 8, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es el texto que estábamos hablando ahorita. Pablo habla de lo más importante y dice: lo tengo todo por basura. La Biblia literalmente lo que está diciendo es que lo tiene por estiércol. Y eso, materia fecal, en otras palabras. Pero lo que Pablo está diciendo es que para él esas cosas de este mundo no representan nada, porque él lo tiene como algo que no sirve. Conociendo el conocimiento de Cristo, conocer a Cristo no es simplemente poseer un conocimiento. Yo lo leí en las Escrituras, mira el Señor, qué bien, qué interesante, un conocimiento intelectual. No es eso que está diciendo el texto. A eso no es que se refiere. Pablo emplea ese verbo que se llama ginosco, que significa conocer experimentalmente, íntimamente. Pablo enseñó a los efesios que una de las funciones de la iglesia es edificar a las personas en el conocimiento del Hijo de Dios. Hermano, ¿conoces tú a Cristo íntimamente? Efesios capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí la palabra conocimiento significa un conocimiento completo, que es correcto y que es exacto. Tenemos que conocer a Cristo íntimamente. Ese es el conocimiento que Jesús habla cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Juan capítulo 10 versículo 27. Y me siguen, dice el texto. El Señor estaba hablando de conocer su identidad, porque Él conoce nuestra identidad.
palabra, sino que está más bien, está hablando de algo íntimamente entre nosotros y Él. Y ese es el modo que Él quiere que su pueblo lo conozca. El deseo de Pablo es que cada creyente desarrolle este profundo conocimiento de Cristo y teniendo una relación con el Señor, por medio del cual nosotros podemos hacerlo en la oración, podemos caminar todos los días. Algunas personas creen que orar nada más es ir al templo los miércoles y oramos. Si usted levanta a las 4 de la mañana y no puede dormir, ore, hable con Dios. No se ponga a ver televisión. Hable con Dios. Lea las Escrituras, aproveche ese tiempo. Es un momento donde el Señor nos habla. Hermanos, usted no está pasando algunas veces por una prueba grande y usted le ha estado pidiendo al Señor, Señor, pero dime, ¿qué debo hacer en este momento? ¿Qué está pasando en este momento? Yo quiero que tú me digas. Y el Señor te dice, espera. Y nos desesperamos esperando. Pero cuando vemos en las Escrituras, si nuestro acercamiento con el Señor es grande y nosotros leemos las Escrituras, el Señor comienza a decirnos pinceladas de lo que Él quiere para nosotros. Ese deseo de Pablo era que los creyentes desarrollaran ese profundo conocimiento de Cristo, teniendo una relación con Él por medio de la oración, por medio de las Escrituras, por medio del estudio de las Escrituras, por la obediencia a la palabra de Dios. Podemos ser grandes oradores, podemos ser grandes estudiando las Escrituras, pero si no la vivimos, no hacemos nada. No sirve para nada. Yo estudiando dándole una clase de teología a los jóvenes, le daba una ilustración que decía que un médico que sabe que estudia la medicina estaba ahí fajado y llega un señor con un brazo roto, una mano rota. Le dice, mire señor, tengo esta mano rota, estoy muy ocupado leyendo, estudiando. ¿De qué le sirve al médico estudiar mucho si no lo aplica en la práctica? ¿De qué nos sirve estudiar las Escrituras si no sabemos vivir conforme a ella? Tenemos que buscar las Escrituras y meditar en ella. ¿Estás tú dispuesto a pagar el precio de servir a Cristo? ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo aunque nos cueste? ¿Estamos dispuestos, hermanos? Yo hablaba con mi suegra el otro día, doña Luz, y ella me decía, creo que fue anoche también, ella me decía, el Señor viene pronto, todo se está cumpliendo, estamos viendo todas las señales. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos viendo como los espectadores vienen, mira, pero el Señor viene, qué bien, oh, qué bueno. ¿Qué dice las Escrituras que debemos estar haciendo? Velando y orando. Pero velar no significa que nos sentemos ahí como un guachimán que está esperando que el ladrón venga. Debemos estar atentos y debemos estar actuando, mostrándole al mundo que hay luz en medio de estas tinieblas, mostrándole al mundo de que hay algo más que el mundo no enseña, pero sí la Biblia lo enseña. Hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Dice F.B. Miller, describe nuestra relación con Cristo de este modo. Podemos conocerlo personalmente, podemos conocer a Cristo intelectualmente, podemos verle hasta cara a cara. Cristo no vive en los siglos pasados. Cristo no está allá en los cielos, está cerca de nosotros. Él dijo, enviaré al Consolador que estará con vosotros todos los días de vuestras vidas. Él está con nosotros. Él promete estar con nosotros. Él está viendo nuestro levantar, está viendo nuestro acostarnos y sabiendo todo lo que hacemos, pero no podemos conocerlo en esa vida mortal, sino que a través de la iluminación del Espíritu Santo, decirle, Señor, ayúdame a entender. A veces nos da pena hablar con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está en nosotros, podemos hablar con Él y decirle, Señor, muéstrame la verdad, muéstrame el camino,
el Señor promete contestar esta oración, como el de aquellos que encuentra entre sus amigos, dice el Señor, aquellos que eran sus amigos, a quienes confiaban sus secretos, en quienes comían su pan con Él. Salmo 41:9. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, levantó contra mí su calcañar. Pero lo interesante son las partes anteriores. El Señor llamaba a esa gente que estaba con Él, sus íntimos amigos, en quien Él confía, el que comemos de su pan, de su palabra todos los días. Nosotros podemos tener esa relación con Él. Y por último dice Job, capítulo 27, versículo 5. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Es unas palabras poderosas que pueden marcar nuestros corazones. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. Estamos dispuestos a darlo todo por Él. Tú puedes marcar la diferencia en este mundo de tinieblas. Nosotros podemos hacerlo. Tenemos las herramientas para hacerlo. Marquemos la diferencia, hermanos, al salir de este lugar. No digo mañana, de que mañana, el lunes. Al salir de este lugar, nos propongamos en nuestros corazones decir: yo quiero vivir una vida íntegra. Yo quiero proclamar a Cristo por medio de mi forma de ser, mi forma de actuar. Y de esa manera podemos mostrar a Cristo. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor, porque la integridad espiritual, la integridad cristiana, es algo perfecto, justo y bueno. Te rogamos, Señor, que cada uno de nosotros se aferre a ti, que busquemos a Cristo con todos nuestros corazones, que hablemos con Él todos los días, que leamos las Escrituras y veamos cómo Él piensa y cómo anduvo, que podamos tener la certeza de que nada ni nadie nos puede mover de nuestra posición en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Si en esta mañana, Señor, hay algún amigo que ha escuchado el mensaje tuyo, si alguna persona ha sido conmovida por tu palabra, si ha sido tocada para salvación, tú, Señor, puedas darle este privilegio de que ellos puedan recibir a Cristo en su corazón. Te damos las gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús.